eso evidentemente Pero la pará, ciudad de si Buenos quiero Aires. calmar el status quo, la calma, el diálogo tranquilo, tengo que incorporar a Marcelo Ramal, que Marcelo Ramal se sale y dice, no puedo escuchar, creo no saber lo que estoy escuchando porque no tiene sentido. No, una reflexión sobre esta cuestión de si estamos ante un debate de la ciudad, un debate nacional. No, es un debate de la ciudad, pero a la vez es un debate nacional. Si tratamos de sustraernos de una visión un poco estrecha de qué significa problemas de la ciudad, ¿no? Un farol, un parquímetro, si está limpio o no está limpio. La ciudad son los 3 millones que viven y los otros 3 que entran todos los días a laburar a la ciudad. Es decir, es la ciudad de los que viven allá y de los que trabajan. Muchos de los cuales, muchísimos de los cuales, no viven en la ciudad porque no pueden. No les da la economía. Porque la ciudad ha sido socialmente acaparada, sustraída por el capital propietario del suelo, de los proyectos inmobiliarios, de todo aquello que ha expulsado a buena parte de los trabajadores de la ciudad. Sí. Ese debate ha estado ausente en esta... el tema habitacional, decís... El problema habitacional que hay que verlo en un sentido más amplio, porque cuando un trabajador no puede vivir en la ciudad, eso le incorpora 2 horas de transporte fácilmente. Marcelo, si labura 8 horas en la ciudad, No, por ejemplo, pero carga con 10 horas de viaje. Yo entiendo esa incertidumbre, ese problema, esa problemática. Ahora, yo se lo preguntaba recién, se lo preguntamos esta semana a Tatiana, a Fernández Martila, que iba a ser candidata, que es candidata legisladora por la izquierda. Candidata legisladora por el Frente Izquierda. Decía, ¿cómo vos, como legislador, le asegurás al que está al otro lado que le vas a cambiar la vida si sos un legislador porteño? Ahora, ¿por qué? A ver, te dicen las propuestas, cambiar el salario mínimo vital y móvil, pero si sos legislador, no vas a cambiarlo. Pero yo digo una cosa, ¿por qué no le haces esa pregunta a Adorni, que hace campaña con Milei? Porque a Adorni nadie le hace esa pregunta, es decir, él está concurriendo a levantar una tribuna nacional, pero resulta que estaría excluido, ¿no es cierto?, de ese debate si los problemas son de la ciudad o no. La vida de la ciudad está inmersa en los grandes problemas de la crisis social del país. ¿Por qué? Porque el no acceso a vivienda, el transporte defectuoso y todo demás está vinculado al salario. Está vinculado a la relación, por ejemplo, entre el salario y el costo de un alquiler, las posibilidades de acceso a la salud. Entonces estamos ante un debate político de orden general. Ahora, creo que en general se eludió. Yo no comparto las visiones con las cuales se han afrontado las campañas electorales, tampoco la de las corrientes que se han presentado. ¿Entraron en el juego, crees vos? En un planteo de características superficiales, porque el problema urbano, el problema, digamos, las tensiones que se viven en una ciudad, hacen al gran conflicto de clases sociales del país. Exacerba por ahí. Una cuestión, te insisto en un problema. Cuando hablamos del sobretrabajo, del exceso de trabajo, trabajar 8 horas y viajar otras 4 significa trabajar 12 horas. ¿Quién paga esas 4 horas adicionales? ¿Las paga el trabajador? ¿Las paga el patrón? ¿Las paga el Estado? La salud, que no financia el transporte. La salud de la persona. Yo te estoy haciendo un enfoque socialista totalmente sobre el problema de la ciudad. Marcelo, y lo quiero que creo ha estado ausente. Quiero traspolarlo a Gabriel, obviamente, como analista también, porque digo, es algo integral que quiero analizar entre todos y poner en el tapete. ¿Se acuerdan de ese caso que no hace mucho trascendió de una persona que vivía en Florencio Varela y que viajaba 4 horas de ida, trabajaba y viajaba 4 horas de vuelta en el tren Sarmiento? Bueno, ¿estás de acuerdo con esto, que no es un tema por ahí que está en boga o que no estuvo en la campaña? Sí, por supuesto que no Buenas está, noches, perdón. Claramente no está en el escenario. Yo creo que estamos viviendo una campaña en donde claramente es una batalla, el campo de batalla es en la ciudad de Buenos Aires, pero es una guerra que trasciende las fronteras de la ciudad. Hoy, sin duda, asistimos a la lógica de la desorganización política. Teníamos 2 frentes, Frente de Todos por un lado,
Juntos por el Cambio por el Otro, que la incorporación de un intruso llamado Milei los rompió absolutamente. Entonces, lo que estábamos acostumbrados, más o menos, que jugaban entre unos y otros con algunas cuestiones, algunos partidos más periféricos, pero básicamente se dividían en dos la torta. De hecho, hubo pero claro, Gabriel, interrumpo y te agrego para que me ayudes a desandarlo. Vos hoy mirás los 17 candidatos, hay dos al menos particulares que me llaman la atención. No identificás al peronismo y no identificás al UCR. Sí. No están. Pero lo que digo es, tenés una que es sistema tal cual, evolución que no... El sistema tal cual lo conocíamos hasta el 2023, cuando se incorporó Milei como presidente, no existe más. No. 2 décadas jugando más o menos a ese juego, es un juego que ha desorganizado la política. En esa lógica, lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires es un campo de batalla de situaciones de otra índole, de cuestiones de poder, de dirimir quién va a ser el vehículo electoral entre la Libertad Avanza y el PRO, en la casa del PRO, para combatir quizá en el 2027 al peronismo. Ese bipartidismo que hablas vos, ese bipartidismo, ese Boca River, que se rompe, y estoy de acuerdo. Las esquirlas es todo lo que estamos viendo, ¿no? Sin duda. ¿Estás de acuerdo que está bueno que haya más candidatos? A mí el debate me pareció igualmente un poco tedioso. El Son debate, muchos. Y bueno, pasa que el debate tenía 17 candidatos, porque en definitiva estaba diseñado, porque hay una ley que obliga a hacer el debate obligatorio en la ley de la ciudad, que está diseñado cuando existían las PASO. Entonces se hacía el debate después de las PASO y por supuesto posterior a las PASO ya quedan menos candidatos porque se resuelven las internas de los partidos, están los pisos electorales y entonces siempre iba a haber menos. Claramente se suspendieron las PASO y eso no se previó, entonces tuvimos un debate que no fue debate. 17 candidatos es imposible que debatan, pero sí coincido que en definitiva lo que vimos en esa noche fue que casi nadie hablaba sobre propuestas de la ciudad. Para mí uno de los pocos que lo habló fue Horacio, ¿no? Sí, ahora te pregunto, a ver, vos estás con Horacio, lo ves todos los días, creo que antes de inclinarte a trabajar con él, te ha desarrollado esta idea de por qué. A ver, él fue 8 años jefe de gobierno. 8 años jefe de gobierno. Fue 4 años también vice jefe de gobierno. No, fue 8 años jefe de gabinete jefe de gabinete, fue Mauricio jefe de gobierno y después 8 años como fue. Tuvo 16 Algunos desde el otro lado, y quizás te lo van a decir, ¿tiene la necesidad de presentarte legislador? Se lo dije yo yendo al baño, cuando le mostraba el baño. O sea, es como, y le pregunto desde el análisis, pero es el tipo que no se quiere quedar fuera del negocio, o sea, no del negocio o de la torta política, decir, ¿tiene necesidad de haber testado? ¿Fue candidato presidencial y meterse de legislador? ¿Cuál es el...? Bueno, porque él cree que su gestión como jefe de gobierno, por supuesto quedaron un montón de cosas sin hacer, ve que la ciudad está mal y dice, quiero volver a gestionar, digamos, la ciudad y hacer esas obras que quedaron. O sea, su primer paso sería, para volver a ser candidato jefe de gobierno, claro, de alguna manera en esta elección se eligen legisladores, hay un montón de leyes que se pueden votar en la legislatura y que pueden servir después para eso. La propuesta principal que él tiene, por ejemplo, es hacer el viaducto sobre la línea del Sarmiento, y me parece que eso necesita una ley y por lo tanto desde ahí vos podés impulsarla. Hay un montón de cosas que se pueden hacer de la legislatura. Ahora, claramente, después, como bien vos decías, hay otros temas que no se pueden resolver desde la legislatura, sin lugar a dudas, se resuelven desde la gestión. Un viejo zorro de la política me decía, y lo digo en torno para ver qué dice Marcelo, que estuvo sentado en la legislatura, me dice, espero si a Larreta le toca ser legislador porteño, no le toque vivir la legislatura que vivió Larreta como jefe de gobierno, que se va a aburrir. Me dice, no va a poder gestionar porque había una mayoría automática, no se trataban los temas. O sea, la legislatura no era medio una escribanía de Larreta. Escribanía. Sí, por supuesto. En general, los parlamentos tienden, ¿no es cierto?, sobre todo en esta época, a ser un poco esto que vos decías, ¿no es cierto?, una caja de registro de las posiciones que en general llevan adelante los gobiernos. De todas maneras, yo quiero decir lo siguiente, hablo por mí mismo y hablo por la corriente que representé en la legislatura y por la cual hoy también lucho y trato de organizar ahora desde mi fuerza que se ha constituido recientemente, que es Política Obrera. Yo luché durante 4 años para que los trabajadores de enfermería de la ciudad sean reconocidos, tuvieran una jornada, tuvieran reconocimiento profesional y tuvieran una jornada laboral de 6 horas por razones de insalubridad y que en esas 6 horas pudieran ganar un salario que cubriera el costo de la canasta familiar. Fui enfrentado por
diría el 100% de, por lo menos los candidatos que ahora se disputan, ¿no es cierto?, la cabeza de esta elección. Entonces vuelvo sobre una cuestión. Detrás del olor a pis, detrás del parquímetro y detrás de las cosas y de las superficialidades que escuchamos acá, hay una ciudad movida por una clase trabajadora, la cual no solo es ignorada, sino que además es expulsada de la ciudad. ¿Dónde viven los trabajadores del subte? ¿Dónde viven los trabajadores de los hospitales? ¿Dónde viven la mayoría de los trabajadores de la educación? En el conurbano. Viven lejos de la ciudad porque la vivienda de la ciudad, el suelo de la ciudad, les ha sido expropiado, les ha sido sustraído en función de operaciones inmobiliarias, de venta de tierras públicas, que naturalmente llevan a que la relación entre el salario, que además es bajo, y la posibilidad de vivir en la ciudad sea cada vez más imposible. Ahora, yo defendí ese problema en la ciudad. Ahora, como legislador lo planteé muchísimas veces y acá Lipovetsky no me deja mentir, porque estábamos sentados física y políticamente lejos. En la vereda del frente, literal. Ahora están al lado, me gusta que estén al lado ahora. Lo que quiero decir, Ramal, como siempre le digo a los de izquierda, qué difícil es que te cedan la palabra. Arrancan de chiquito con asamblea, tienen una experiencia. Marcelo intervenía y siempre tuvimos buen diálogo, más allá de que por supuesto estábamos en las antípodas políticas. Quiero decir, Marcelo es un economista pero sí, por supuesto, y hemos debatido un montón de veces y por supuesto que coincido que los gobiernos tienen que tener políticas de vivienda en la ciudad. Me parece que dentro de los últimos gobiernos, Larreta hizo construcción de viviendas sociales, el barrio Olímpico es el mejor ejemplo de eso. Entonces me parece que también hay que decirlo. Por supuesto que falta y que es muy difícil y que además de alguna manera resolver los problemas de los trabajadores que vienen a la ciudad y que vienen en el conurbano tiene que ver con políticas más nacionales que locales. Y eso también hay que trabajarlo, pero eso también depende de quién gobierne el país, ¿no? Por supuesto. Gabriel, ahora voy a ir con vos, pero antes quiero escuchar a Santoro, porque fue uno de los más votados en esta encuesta breve que hemos hecho hoy en Caballito. Lo escuchamos, hizo el cierre allí en la UBA. A ver. Un clima de época, donde los dirigentes permanentemente redoblan la apuesta, se quieren mostrar más duros, más intransigentes, peores personas, más autoritarios. Yo he dicho en estos días que si la política se ha transformado en un campeonato para ver quién es más hijo de puta, que no cuenten con nosotros, porque la política para nosotros es solidaridad social. Un militante político tiene que ser fundamentalmente una buena persona. Es un clima de... Gabriel, ¿ves que veía esa hora de Santoro? ¿Tiene una buena posibilidad de romper con la hegemonía del PRO después de tanto tiempo? Bueno, en principio se supondría que lo que aspira es a mantener aquel caudal de tope con el número que ha accedido en otras ocasiones, de mantener ese 30% o un poco más, o rondar en esa cifra, en ese porcentual, para que a partir de la división del otro lado, que está realmente desperdigada y en una gran división realmente, pueda lograr un triunfo, sobre todo para la noticia. En realidad es la noticia del día siguiente, porque si en las elecciones anteriores el peronismo sacaba más o menos el 25-30% y ahora Santoro saca el 25-30%, pero la noticia es que gana, bueno, en realidad está trabajando para la noticia del día siguiente también. Si está Moreno, dice, no es peronista. Está bien, pero ¿Le Moreno importa no a alguien ese debate? El debate de Moreno con Santoro. No, el debate si es peronista, si no es peronista, si es radical, si no es radical. Bueno, yo creo que la lógica de reflotar el ideal llamado verdadero peronismo, intentado por Guillermo Moreno, en el caso de la ciudad por Alejandro Kim, bueno, veremos cuánto vale en la convalidación electoral, porque vos finalmente, más allá del mensaje de campaña, de todo lo que vos puedas expresar, en algún momento lo sancionan los ciudadanos, porque la democracia se trata de eso, de una competencia en base a distintos mensajes que juegan en el diálogo público. Yo te pregunto, el que vive, tomemos el ejemplo de Brenda en Caballito. El que vive en Caballito, y le pregunto, también lo hago extensivo a Marcelo y a Daniel, al que le roban el celular,
creo que le importa 3 carajos si al que va a votar es peronista, es radical, es de la Libertad Avanza. Solamente quiere que le resuelva el problema de poder tener un celular y que no se lo roben caminando o arriba de un colectivo. Te dejo ahí algo chiquito, que es... Vos tenés que plantear una lógica de campaña. Me parece que eso tiene más que ver con la estructura, en cómo vos producís tu estrategia de campaña, en donde decís, bueno, nosotros nos vamos a posicionar como el verdadero peronismo porque Santoro no lo es. Eso es lo que dirá Alejandro Kim y el sector de Moreno, diciendo, nosotros vamos a representar esto. Entonces alguno que esté pensando en que la ideología es importante, que retraer los valores del peronismo a la ciudad de Buenos Aires es importante, quizá captan algunos votos. Y eso es algo importante, seguramente pueda colectar mejor. Y Santoro dirá, no, en realidad yo me quiero mostrar como alguien mucho más abierto porque quiero colectar de un público más independiente, porque la ciudad de Buenos Aires ve peronismo y huye. ¿Será ese el diagnóstico de campaña? Puede Lo ser. mismo que dirá Larreta diciendo, en la realidad que las obras las hice yo, y Jorge Macri diciendo, en realidad lo hizo el equipo del PRO, en realidad en el caso de la candidata Silvia Lospenato. Bueno. Y Adorni dirá, lo importante acá es que voten a Milei y que me den la estructura nacional para meter la motosierra y darle un mensaje de apoyo al gobierno nacional. Ahora, hablando de Macri, tenemos para escucharlo esta división, y la verdad que, no Jorge, sino Mauricio, a Lospenato, la verdad que le estuvo dando en los medios, con amigos así, la verdad prefiero no tenerlos, pero lo escuchamos, sí, a ver. coincido. Y que sé positivamente y hemos hecho autocrítica pública de que la interna del 23 fue muy dañina para nuestro espacio. Que los dos candidatos se dejaron corromper por el ego y la ambición desmedida. Pero los dos ya no están. Y con la ventaja ya se fueron. Sí, fuera, ya está. Mala energía, mala vibra, fuera. Y quiero decirles que con la segunda generación, hoy representada en esta lista por Silvia, y la tercera con Dario y Rochi, con esa energía de estos jóvenes que ellos representan a miles en todo el país, más los de la primera que no tienen precio y por eso están acá, porque no tienen precio. Te está hablando a vos, ¿eh? ¿Viste? Mirá. ¿Qué hiciste? ¡Fuera te está diciendo! Y bueno, a ver, la realidad es que el responsable de todo lo que acaba de describir es él. Es Mauricio. Él fue el dañino para el espacio, ¿no? Fue el que puso a Patricia Bullrich como presidenta del PRO, recordémoslo. ¿Te defrauda? ¿Te decepciona? Como una persona, a ver, fuiste... Sí, no, nunca tuve una relación cercana con Mauricio. Sí, por supuesto lo reconozco, es el líder del espacio que yo integré durante muchísimos años. Sí, a mí en realidad me desilusionó, sobre todo cuando... Ahora sí que es dañino, es fuerte esa... Bueno, porque él habló de eso justamente, es el término que él usó, y yo creo que en definitiva hoy el PRO está como está, y él tiene que hacerse cargo de la responsabilidad porque él es el líder del espacio, sin lugar a dudas, y él eligió primero a Patricia Bullrich como presidenta del PRO, y que después se fue con Milei, y después además se fue del PRO, entonces de alguna manera él tiene que hacerse cargo de eso. Y hoy está apoyando la gestión de Jorge Macri, que es una mala gestión, cuando recordemos que siempre el PRO, como el valor principal que hacía, digamos, que nosotros transmitíamos, era la eficiencia en la gestión, y ahora está apoyando a una gestión que es totalmente ineficiente. Entonces me parece que de alguna manera el que hizo un viraje en cuanto a sus posiciones ha sido Mauricio y no los que defendemos, por ejemplo, un Estado eficiente. Defendemos, no vamos a apoyar a Milei que plantea la destrucción del Estado. Nosotros creemos que el Estado tiene que ser un Estado más eficiente, pero no destruirlo. Bien. Y Mauricio claramente apoyó junto al PRO a Milei y, por ejemplo, apoyó los vetos a la ley de financiamiento universitario y a la ley de movilidad jubilatoria. Por lo tanto, nosotros ahí no podemos estar de ninguna manera. Ahora, acá un año en la política argentina son como 20, ¿no? Nadie lo entendería, ¿no? Con esto que planteas vos del PRO, un PRO que propulsó a Milei en su momento para que llegue a donde llegó, después se rompió. Ahora, Gabriel, te quería preguntar, ¿Lospenato era lo mejorcito que tenían para poner? Lo digo porque no le para de tirar tierra a Macri, Mauricio, cuando va a la televisión. Bueno, es una pregunta difícil. Sí, para él en realidad, tenés razón. Claro. Creo que es una buena candidata que en algún sentido explica bien, habla bien, se maneja bien, es una diputada nacional reconocida, por supuesto, pero en las campañas son realmente complicadas y se lleva mucha importancia el contexto. El liderazgo es contextual y eso es muy importante entenderlo. Y en este contexto, Mauricio Macri lo acaba de decir, los dos candidatos a presidente del espacio se fueron. Y la razón
bueno, algunos intuirán unas y otros algunas otras, pero la realidad es que los dos principales candidatos del espacio se fueron, entonces es muy difícil encontrar una tercera. Ahora, Gabriel, y aparte encontrar un esquema de campaña para la elección siguiente, es muy duro lo que les toca vivir. Cuando vos analizás la política, cuando calculo que desde una consultora lo primero que te dicen es, che, va a jugar tal en Ciudad de Buenos Aires, creo que gran parte de los que hemos estado y estamos y trabajamos en comunicación, le decimos, che, mirá, no abraces a nadie, que te lleva la marca y puede ser, no te puede resultar algo gratuito el apoyar un candidato tan fuerte. De hecho, que siempre digo, en la Ciudad de Buenos Aires, el kirchnerismo siempre se ha mantenido al margen. Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, siempre nunca se jugaban abiertamente, como estamos viendo un Javier Milei, presidente de la Nación, cerrando la campaña electoral. Un expresidente cerrando la campaña electoral. Sí. ¿Cómo va a ser? A ver, ¿cómo dice Milei si pierde? No soy yo, es Adorni. ¿Cómo dice Macri si sale cuarto los penatos? No soy yo en los penatos. Ahí hay que reconocerle algo a Milei, que él juega fuerte siempre, es audaz y tiene como algo así como llamarlo como la conducción y la posibilidad de bajar la autoridad presidencial, que después uno puede estar de acuerdo con el rumbo o no, uno puede espantarse incluso con los tonos, pero sí no se le puede negar de que en los cálculos, digamos, políticos donde apuesta, redobla todo el tiempo la situación y en este caso el apoyo a Adorni es importantísimo. También déjame analizarlo con lo que te dije antes, del contexto. Y la verdad es que el contexto es que La Libertad Avanza tiene poco apoyo real en la ciudad y no tiene mucho para perder. Entonces dice, bueno, nosotros vamos acá, de lo que construyamos suma. Todo de ganancia. Todo de ganancia. Arrancamos esta elección con 2 legisladores, terminamos con 8. Claro, porque uno podría pensar con Adorni tendría que salir a ganar la elección, tendría que tener más votos que Santoro, o en realidad el verdadero objetivo de La Libertad Avanza es ganarle al PRO para después poder negociar Provincia de Buenos Aires y Nación. Porque quizás ahí esté el objetivo y en realidad uno tiene que pensar que el objetivo doble de La Libertad Avanza es reflotar el miedo al kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires, presente, ganando con Santoro, por ejemplo, pero a la vez atacar al PRO, que por supuesto en el 2024 y sobre todo habiendo vivido todo ese año, el PRO creo que se siente estafado por la figura de Milei. Bien, Gabriel, dame un instante y lo quiero meter a Marcelo, pero no sin antes mostrar estas placas porque se conoció la inflación, primero se conoció la de Cava, luego la nacional, números que estaban un poquito más abajo de ese 3% que buscaba el gobierno, bastante menor que la de marzo de hecho, y la encuesta de Suban Córdoba dice, ¿sentiste el impacto directo de la inflación en tu vida diaria en los últimos 5 meses? Y es, no voy a leer los pormenores, rotundo, sí, mucho, allí con un 57%. Y sí moderado, un 21, casi un 80% que sí sintió el cimbronazo en su bolsillo. Y la siguiente... Los precios de lo que consume por mes, comida, alquiler, servicios, etc. ¿Están bajando? El 2% no lo sabe. ¿En qué mundo tenés que vivir para no saberlo, no? El 15% dice que sí y el 82% dice que no. Marcelo, ¿cómo se analiza esto? Bueno, es muy interesante porque pone de manifiesto algo que se viene discutiendo ya hace un tiempo, que es la verosimilitud de los índices de precios. Es decir, si estos índices que se están publicando realmente corresponden a lo que pasa con la carestía, porque no está verdaderamente representada la canasta de gastos que hoy tiene una familia. Y sobre esto hace mucho, ¿no es cierto?, que se está discutiendo y que se está explicando esta cuestión. Ahora, el índice, y esto ya se ha dicho en el día de hoy, el índice dio bajo porque el gobierno está pisando los aumentos de los servicios públicos. Sí. Se ha puesto, como lo hacía Guillermo Moreno en la época del kirchnerismo, a tratar, ¿no es cierto?, de que ciertas tarifas no suban ahora, ¿no es cierto?, que se posterguen. En cualquier caso, 2,8% es toda una inflación, teniendo en cuenta además lo que está ocurriendo con los salarios, porque las paritarias en discusión, 1% mensual, 1,5% mensual, después de 3 meses con 2,8, 3,7 y todo lo demás, ya tenemos una caída del salario de casi 7, 8 puntos. Entonces, el gobierno está llevando adelante, está esforzado en una línea que podemos llamar deflacionaria, sobre la base de 2 cuestiones. Una, pisar
¿no es cierto?, algunos precios, eso no tiene nada de libertario, y por otro lado, pisar los salarios. Esa es la cuestión, ¿no es cierto?, sobre la cual hoy está seriamente empeñado. ¿Sabés qué, Marcelo? Y en esto valen también otras cuestiones, como es la aplicación de la ley Bases, eliminación de la indemnización por despido, precarización del trabajo. Es todo un paquete que apunta, ¿no es cierto?, a pisar el salario. Y esto es lo que hay que tener en cuenta con el número de inflación, porque, insisto, el número de inflación hay que compararlo con lo que pasa con los salarios. ¿Sabés qué, Marcelo? Estaban en las antípodas y sentados en otras veredas políticas, pero estaba asintiendo con la cabeza, así que, Daniel. No, coincido. Pero esto además, mira, dato mata relato, ¿no? El gobierno dice que no, que los salarios van subidos. Mira, la realidad es que las paritarias dan 1, 1,5, pero no porque los trabajadores hayan negociado esa paritaria, sino porque el gobierno les ha puesto un techo a las paritarias, y el mejor caso fue creo que el de comercio, que les acaba de rechazar la aprobación de la paritaria diciéndole que creo que eran del 2 o el 3%, le dijeron que tenía que ser del 1. Entonces todos los meses, el 1% frente a lo que aumentan todos los meses la inflación. Si tomamos como verosímil este dato, que para mí uno siempre hay que tomarlo con pinzas, este mes solamente los trabajadores perdieron el 2%, y el 1 frente al 2,8. El mes pasado fue el 1 frente al 3,7. Entonces todos los meses los trabajadores van perdiendo capacidad de compra, y eso lo vemos todos los días, por más que haya mostrado ahora que el consumo aumentó, y que también habrá que verlo cómo es la medición. Viene de 15 meses de caída, 15 meses de caída, y eso es lo que dice también la encuesta. La gente ve que las cosas aumentan, y por supuesto los sueldos no aumentan. Gabriel, un cierre cortito, ¿cómo ves las elecciones, digamos, para el domingo? Bueno, que luego de la desorganización política lo que se va a jugar es cuál es la mejor herramienta electoral para enfrentar al kirchnerismo. Creo que la verdadera batalla está ahí entre la Libertad Avanza y el PRO, y que en esta fragmentación y crisis de liderazgo, sin duda, la lógica de dispersar de este modo la cantidad de votos, en realidad lo que muestra es que cada uno de los votantes va a votar con un mensaje diferente. Alguno votará Larreta por la gestión que recuerda, otro votará por la experiencia pro a Silvia Lospenato, algunos por Milei a Adorni, otros por las propuestas o por la juventud a Lula Levy, y otros por el peronismo tradicional, quizá a Kim. Y Marra, pobre, y Santoro. Y a Marra porque están enojados con algo de la Libertad Avanza. Y a Santoro porque lo venían votando siempre. Y hoy yo encontré decía, ya fue, votemos a Caruso. Falta Caruso. Es enorme la dispersión que hay en esta lista. Hay una dispersión grande, pero la agenda que domina esa gran dispersión es de derecha. Se están peleando a ver si a la gente que está en situación de calle o que no tiene donde vivir, la echan al riachuelo o la depositan del otro lado de la General Paz. Sí. Esas son las divergencias de los candidatos que se presentan. Bien. Entonces, frente a eso, hay que formar una fuerza socialista, obrera, con firmeza política, para luchar contra el fascismo declarado en grado de tentativa que se quiere instalar en el país para golpear a la clase trabajadora. Bien, Marce, gracias. Cortito, vos un pálpito, un minuto. No, yo creo que la gente va a votar por el metro cuadrado. Se eligen legisladores locales, y creo que ahí la gente va a decidir los candidatos que de alguna manera piensen en la ciudad. Todo lo que hemos hablado acá en los análisis en general es que todos están hablando a ver cómo, si la Libertad Avanza derrota al PRO, si el PRO logra mantenerse fuerte para poder negociar en la provincia. Todo eso no le importa a la gente, ni de alguna manera le resuelve los problemas a la gente. El único que tiene propuestas concretas y que ha demostrado gestionando que se puede mejorar la ciudad ha sido Horacio Rodríguez Larreta, y por eso yo creo que va a ser una gran elección el domingo. Gracias, Diego, gracias, Marcelo, gracias, Gabriel. Ya tenemos al próximo invitado post-corte. Un privilegio. Carlos Belloso va a estar con nosotros, uno de los actores para mí más prestigiosos que tiene la República Argentina, y va a estar charlando de todo un poco y además presentándonos su próxima obra de teatro. Bueno, nos vamos al corte rapidito porque estamos apremiados con el tiempo. Ya volvemos, ¿eh?